SER Podcast. Hola, soy Ángeles Barceló. Estás escuchando Las 7 de Hoy por Hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hay semanas a las que les cuesta desperezarse, pero esta que estrenamos hoy ha empezado a moverse muy temprano para comenzar. La noticia está ahora mismo en El Tiempo, con el primer temporal del otoño, aunque va a ser propio del invierno. Jordi Carbo. Pues sí, varios aspectos a destacar, sobre todo porque es el que más repercusión puede tener en la movilidad, la nieve. Nieve que a partir de esta próxima noche va a bajar mucho la cota. Especial atención en carreteras de la cordillera cantábrica, del sistema central y sobre todo de la ibérica. Es aquí donde, insistimos, sobre todo a partir del final del día de hoy y a lo largo de mañana, la cota de nieve en algunos momentos se situará alrededor de los 800 metros, además con nevada que será copiosa en muchos momentos. Y hoy en general nubes en todo el país, lluvia sobre todo en el interior, persistente, a ratos intensa. En puntos costeros serán más aislados los chubascos, pero por ejemplo a partir de mañana la lluvia también ganará mucho protagonismo en Mediterráneo, especial atención en la ibérica, así como en el Valle del Ebro. Hay ahora alerta por nevadas en varios niveles en Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña y Madrid. Se han movilizado 400 máquinas quitanieves. José Luis Astreola. Hola Pedro, buenos días. Están también en marcha a esta hora las movilizaciones de los trabajadores del metal en Cádiz, que llevarán las protestas hoy incluso a Sevilla, donde van a seguir las negociaciones con la patronal y con la mediación de la Junta. Y en las calles de Cádiz, Manu Sola. Manu, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. La barriada de Bazán, aquí en San Fernando, amanece con altercados. Los piquetes han quemado varios contenedores y tratan por todos los medios de evitar el fuerte operativo policial que hay aquí para garantizar la entrada de trabajadores al astillero. Ya ha habido enfrentamiento. Hace unos minutos han comenzado los disparos de pelotas de goma contra los empleados que corren por todas las calles de este barrio. Justo delante aquí de nosotros improvisan una barricada. Como decimos, han quemado varios contenedores y vemos como en la carretera principal están desplazando otro para bloquear el paso a los vehículos. Por ahora han entrado la mayoría de ellos a la factoría a pesar de los intentos de los piquetes. Enfrentamiento ahora mismo abierto, como repetimos, y se aproxima corriendo. El resto de trabajadores se bajan los antidisturbios, cargan con las pelotas de goma, están disparando justo aquí delante de nosotros. Bueno, esto es lo que está ocurriendo ahora mismo a esta hora de la mañana en Cádiz. En Cataluña se reúne de urgencia el gobierno dentro de una hora y media. Porque el tiempo apremia. Hoy el Parlamento tiene que votar las enmiendas a la totalidad de los presupuestos. El apoyo que la CUP no quiere dar a las cuentas es el que la Generalitat está buscando. Buscó ayer a última hora con los comunes, con una baja notable porque Junts per Catalunya no participó en esa reunión. Y hoy Sergi López se tiene que producir ese desenlace. Sergi, buen día. Hola, buen día. Un desenlace en dos actos. El primero a las 8:30 de la mañana, en el que Esquerra y Junts deberían poner orden en su enésimo desencuentro como socios del govern. Junts no quiere que se ceda ante los comunes lo que no se ha cedido ante la CUP y quiere que se haga un último esfuerzo para que sean los anticapitalistas los que apoyen las cuentas para mantener la mayoría independentista. Con este posicionamiento, los comunes no se fían de lo que puedan pactar con Esquerra porque no saben si luego Junts los aceptará, y los socialistas siguen tendiendo la mano a aprobar las cuentas, aunque Junts. Este es el marco en el que llegará el segundo acto que anunciábamos. A las 2 de la tarde, el debate sobre los presupuestos en el Parlamento. Y el gobierno de Pedro Sánchez, mientras tanto, espera sacar adelante los presupuestos generales que esta semana se votan en el Congreso. Entre tanto, el PP afronta una batalla ya sin rodeos ni medias tintas entre Casado y Ayuso, con la intervención de estos días de Cayetana Álvarez de Toledo. Y en mitad de este escenario, esta frase de Casado. Aquí no caben los solistas. El personalismo no cabe en el Partido Popular. Esto no es un talent show de megalomanías. El PP, que quiere sumarse a las protestas de varios sectores por la situación económica o contra el gobierno directamente, también ha hablado este fin de semana el presidente Pedro Sánchez. Que la oposición lo que trata es de dibujar una España a su imagen y semejanza, triste, gris, sin ideas, en quiebra, pero se equivocan. Viene muy cargada también la actualidad internacional. Primero, por el atropello múltiple en un desfile en Estados Unidos esta madrugada. Un coche ha arrollado a la comitiva y se ha llevado por delante a varias personas. Y la policía busca al autor del ataque y no confirma de momento cuántos muertos ha producido Enrique García. Las autoridades hablan de varios muertos y confirman al menos 27 heridos. La mitad de ellos son menores de edad que estaban viendo el desfile cuando la furgoneta se saltó el control de seguridad y arrolló a la multitud a gran velocidad. La
policía ha localizado ya el vehículo, hay una persona bajo custodia policial, es el principal sospechoso. La investigación sigue en marcha y las autoridades no descartan que se trate de un atentado terrorista. Se han cancelado las clases, aunque la policía asegura que ya no existe ninguna amenaza en las calles de la ciudad. Ese atropello masivo deja de momento 5 personas muertas y más de 40 personas heridas, según la información que aporta la policía del condado de Wisconsin, en Chile. Y ese Chile violento tiene que acabar. La única candidatura presidencial que va a recuperar la paz, la única candidatura presidencial que es alternativa para enfrentar a los delincuentes y a los narcotraficantes, es la que nosotros representamos. No hay otra. Victoria del candidato de la ultraderecha Juan Antonio Kast en la primera vuelta de las presidenciales. Se va a medir en la segunda al izquierdista Gabriel Boric. No salimos a las calles para que obliguen a la mujer violada a parir, a ser madre y se retroceda en el derecho de decidir sobre sus cuerpos. Había también elecciones, en este caso regionales, en Venezuela y pocas sorpresas. Según el recuento oficial, el partido chavista ha ganado en 20 de los 23 estados del país. Y en Europa la gran noticia hoy va a estar en Austria, primer país europeo que vuelve al confinamiento. Después de las protestas que hemos visto este fin de semana, no solo allí en Viena, sino en La Haya, en Bruselas o en varias ciudades del norte de Europa contra las restricciones que intentan frenar una subida en los contagios que Alemania, por ejemplo, mantiene según los datos que ha publicado esta noche. De momento, Gillian, Austria lleva 7 horas confinada. Sí, casi 9 millones de personas están amaneciendo en Austria confinados por cuarta vez. Solo se puede salir de casa para hacer la compra, ir a farmacias y hospitales o para dar un paseo. Como mínimo, esta situación se mantendrá durante 20 días más. Seguirán abiertos los colegios y los jardines de infancia, pero el gobierno ha animado a los padres a que mantengan a los niños en sus casas. En el resto de Europa los datos siguen sin dar tregua. En Francia los contagios han aumentado un 80% solo en la última semana. En Alemania el estado de Sajonia ha decretado el cierre parcial de toda la vida pública desde hoy y durante 3 semanas todas las actividades culturales, deportivas, de ocio, bares, pubs. Y en la República Checa, Hungría y Eslovaquia se mantienen las restricciones a la movilidad para los no vacunados. Y en España varias comunidades van a ir detallando esta semana para qué recintos piden el pasaporte COVID. Hoy mismo el Tribunal Superior del País Vasco va a decidir si esa autonomía puede exigirlo, como hacen otras, para entrar en los locales de ocio. Sonia Palomino, buenos días. Buenos días, Pedro. Hoy es un lunes en el que les vamos a ofrecer el testimonio de algunos de los afganos que huyeron de su país tras la entrada de los talibanes. Llegaron a España en la llamada Operación Antígona, de la que esta semana se cumplen 3 meses. Nuestro compañero Nicolás Castellano ha hablado con algunos de ellos, una familia de un médico y una catedrática de universidad que llegaron con sus 4 hijos. Ella es sunita, la mayor de los 4 hijos, tiene 19 años y cuenta que como mujer sabía que con los talibanes no tenía posibilidades de vivir de una forma libre y que ahora está feliz porque ha vuelto a soñar. Ya les hemos avanzado en portada algunas de las protestas que están recorriendo Europa en contra de nuevas restricciones y de confinamientos. En Austria es ahora mismo donde se han decretado las medidas más duras, las más contundentes. Y en otros territorios apuestan de momento por reforzar la vacunación. Sonia. Sí, en Alemania plantean ya hacerla obligatoria. Miembros del gobierno saliente, de la CDU de Merkel y de los Verdes, que formarán parte del nuevo ejecutivo de coalición, se han postulado a favor de esta medida y de imponer la vacunación obligatoria. Y en Reino Unido, donde llevan ya tiempo inyectando la tercera dosis, hoy empiezan con la población de entre 40 y 49 años. El secretario de Salud británico ha asegurado que su programa de refuerzo está siendo un éxito con 15 millones de terceras dosis administradas. También Portugal tiene previsto anunciar nuevas restricciones esta semana y es que a pesar del altísimo porcentaje de vacunación en ese país, es el mayor de toda Europa. A pesar de eso, en Portugal han visto cómo en las últimas semanas los contagios no han parado de aumentar. Vamos a Lisboa, informa Lucas Font. Será previsiblemente el jueves cuando el gobierno portugués anuncie las nuevas restricciones tras valorar la situación con los partidos. Entre estas medidas está el uso obligatorio de la mascarilla en interiores, la recomendación del teletrabajo o la ampliación de los casos en los que será necesario presentar el certificado digital. Y todo con la vista puesta en el refuerzo de la vacunación. Tenemos más de 1,8 millones de personas para vacinar. Tenemos más de 1.800.000 personas por vacunar con una tercera dosis. Será necesario reprogramar y replantear la logística, ha dicho el secretario de Estado de Salud este fin de semana. Las autoridades también estudiarán en los próximos días la posible vacunación de los niños de entre 5 y 11 años en caso de que la Agencia Europea dé finalmente su aprobación, algo que ya han recomendado los expertos que advierten del aumento de los brotes en los colegios. Y es llamativo el caso de Guadalupe, el archipiélago francés en medio del Caribe, en el que las protestas contra las restricciones están siendo muy violentas. Menos de la mitad de la población de esas islas ha recibido la vacuna,
convencidos por grupos radicales de antivacunas que están promoviendo también estas protestas. Informa desde París, Sara Canals. Buenos días. Buenos días. Las protestas empezaron hace aproximadamente una semana, pero se han intensificado durante el fin de semana después de que el prefecto de la isla decretara un toque de queda de 6 de la tarde a 5 de la mañana con el objetivo de calmar a los manifestantes. Pero la tensión ha ido a más, con barricadas, incendios, saqueos o ataques contra policías y bomberos, y en los últimos 2 días más de 60 personas han sido detenidas. Una situación que el portavoz del gobierno, Gabriel Attal, considera intolerable. Absolutamente intolerable. Inaceptable. Y ante el aumento de disturbios, el gobierno ha enviado 250 policías y gendarmes para reforzar la seguridad en la isla, y hoy el primer ministro Jean Castex se reúne con representantes políticos de Guadalupe para intentar solucionar el conflicto. Y es que en la isla hay una fuerte oposición a vacunarse. Solo un 35% de la población se ha inmunizado y la gran mayoría son sanitarios. Más de 2 meses después de la erupción del volcán de Cumbre Vieja, preocupa ahora mismo una de las coladas que ha cambiado de dirección y se dirige a una zona en la que hasta ahora la lava no había producido daños. Ese era uno de los riesgos que presentaba este volcán. La calidad del aire, por cierto, sigue siendo mala. Vamos a Canarias. Pedro Murillo, buenos días. Buenos días. Preocupan 2 cosas fundamentales a los científicos a esta hora. Primero, la reactivación de 3 frentes de colada. Uno que va desde Montaña Rajada al norte a Montaña Cogote, que es la colada número 11, y otro que sigue alimentando las fajanas. Y el tercero, el más intenso, que discurre entre las coladas 4 y 7. Todo ello se ha registrado después de que el pasado viernes se desbordara el nuevo cono de lava, afectando a 1 hectárea de viviendas y explotaciones agrícolas. También preocupa el dióxido de azufre y las cenizas en la atmósfera. Precisamente la nube de ceniza, el aeropuerto de La Palma ha permanecido todo el fin de semana sin operatividad y posiblemente hoy también lo estará. Y comienza una semana muy intensa en el ámbito laboral, con muchos frentes abiertos. Está la protesta del metal en Cádiz. Eso lo hemos contado ya en portada, pero no es la única. Este es el sonido de este domingo de los trabajadores de Alcoa en Galicia para exigir que se mantenga la actividad en la planta. Y a las 11 de la mañana los trabajadores del sector de la automoción se van a concentrar en Madrid frente al Ministerio de Industria. La falta de microchips lleva meses golpeando a estas fábricas, un problema al que se ha unido la escasez de materias primas y de transportistas. Esto se ha traducido en el cierre de algunas plantas y también en el despido de trabajadores. Carlos Sevilla, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Movilización de los trabajadores de la automoción convocada tras los cierres anunciados en 2 empresas de componentes, de Sagunto y de Vilanova y la Geltrú, que podrían dejar en la calle a más de 450 personas. La crisis de los microchips amenaza también con más parones en las plantas. Los sindicatos de la industria auxiliar de Ford en Almusafes temen una catarata de ERTEs con el comienzo del año, según explican a Radio Valencia. En regulación temporal de empleo hay, por poner algunos ejemplos, casi 9.000 trabajadores de Renault en Valladolid y Palencia y 4.000 de Stellantis Opel en Zaragoza. Y en Barcelona, fuentes sindicales afirman a Ser Cataluña que cada día hay entre 480 y 1.200 personas afectadas por un ERTE solo en la plantilla de SEAT. Los sindicatos quieren que el gobierno amplíe las medidas de flexibilidad para evitar que la crisis de los microchips se traduzca en destrucción de empleo en el sector. Esto en una semana clave para el gobierno, que espera aprobar los presupuestos en el Congreso. Las cuentas se votarán con el apoyo de los socios parlamentarios. Una de las claves va a estar en las pensiones. Ya saben, con ese aumento de las cotizaciones pactado por el gobierno y por los sindicatos, y con el que se pretende volver a llenar la vaciada hucha de las pensiones. Javier Ruiz, buenos días. Buenos días. El mecanismo de equidad intergeneracional, el factor Escribá, va a ser introducido en los presupuestos del Estado con una enmienda que se aprueba hoy y que recoge la subida de cotizaciones que se ha pactado solo con los sindicatos. Un 0,6% más de aumento en esas cotizaciones sociales, que van a pagar el 0,5% los empresarios, el 0,1% los trabajadores. PSOE y Unidas Podemos van a introducir ese gravamen en una enmienda transaccional pactada con Esquerra Republicana y con EH Bildu. El objetivo es recaudar 41.000 millones de euros extraordinarios para la hucha de las pensiones a lo largo de la próxima década, aunque las cifras ahora mismo no cuadran. El Ejecutivo tendría que invertir ese dinero para recaudar esa cantidad. En cualquier caso, las nuevas cotizaciones estarán vigentes en principio a partir del 1 de enero del próximo año. Y de los presupuestos están pendientes también en Cataluña. A las 8:30 el gobierno se reúne de urgencia para tratar de buscar los apoyos que le faltan. En Barcelona, por cierto, vimos ayer otro acto de presentación de ese espacio político al que poco a poco va dando forma Yolanda Díaz. La vicepresidenta y ministra de Trabajo se presentó escoltada por mujeres, por la alcaldesa de Colau, por la líder de Compromís, de nuevo Mónica Oltra. Así que volvemos a Barcelona, Sergi.
Sí, Yolanda Díaz asegura que el bipartidismo ha pasado a la historia. El bipartidismo se ha acabado ya, no se va a volver a reproducir y por tanto tenemos que tender la mano, tenemos que dialogar. Es la propuesta que hacía Yolanda Díaz, a la que la alcaldesa Ada Colau le dijo que España la necesita y que le ha tocado ser líder, aunque no fuera esa su pretensión. Los comunes le pidieron ayer a la vicepresidenta segunda que se presente como candidata a las próximas elecciones generales. De la crónica internacional ha sido domingo de citas electorales en Latinoamérica. En Chile, la segunda vuelta la van a librar la extrema derecha, heredera de Pinochet, y la izquierda radical. Y en Venezuela, el chavismo ha ganado por abrumadora mayoría en las elecciones regionales y locales que se han celebrado también este domingo. Gillian. Estas elecciones despertaron mucho interés porque la oposición se volvía a presentar en unos comicios después de 4 años. Al final se cumplió el guión del chavismo. El partido chavista ha ganado en 20 de los 23 estados del país, además de la capital, de Caracas, según los datos del Consejo Nacional Electoral, aunque la oposición critica que esos datos se hicieron públicos demasiado pronto. La oposición también vaticinó una alta abstención y así fue. Solo fue a votar en Venezuela el 42% de la población que estaba llamada a las urnas. Y le recordamos que durante toda la noche hemos estado pendientes de un atropello masivo en una pequeña localidad de Wisconsin, en Estados Unidos. Un todoterreno rojo ha arrollado a gente que participaba en un desfile de Navidad. Hay de momento 5 personas muertas y al menos 40 heridos. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena Ser. La radio.